entender Hanukkah, primero tenemos que entender algo básico, sencillo. ¿Qué quiere decir Hanukkah? Hanukkah es una palabra hebrea, que lo que significa es dedicación o también inauguración. ¿Ok? Y es interesante que Hanukkah, o sea, dedicación, cuando aparece en la Biblia, aparece con relación al templo. Punto. Hanukkah, cuando tú lo buscas en la Biblia, aparece con relación al templo. Punto. Hanukkah, cuando tú lo buscas en la práctica, no tiene nada que ver con el templo. Y es que a veces ciertas prácticas que comenzaron fieles a la Biblia, con el tiempo se alejan. Ahora, escuche bien, especialmente a todas mis amistades alrededor de todo el sistema solar, que a veces me preguntan, pero pastor, ¿tú eres cristiano? ¿Tú eres judío? ¿Tú eres de raíces hebreas? Y hace un par de semanas un amigo mío le dijo, te lo dejo a ti. Te lo dejo a ti, tú brégame, chequéame. ¿Tú te imaginas? ¿Cuál es tu tesis doctoral, Walter Agosto? Tratar de entender el tipo este. Pues entonces, no todas las celebraciones o las tradiciones que comenzaron con raíces bíblicas, al alejarse, son malas. Simplemente tenemos que ser claros de que así no lo hacían en ese tiempo. Por ejemplo, una de las cosas, siglo XX, cuando Hanukkah comienza a celebrarse entre los judíos en Estados Unidos, ocurrió una asimilación. La asimilización, si se puede decir así en español, mi buen español, no es mala. Hoy los toros van a sonar. Porque cuántas veces tú quieres asimilarte a algo porque es algo bueno que tú quieres traer a tu vida. ¿Verdad que sí? Así que Israel como nación, en su desarrollo como nación, como cualquier otra nación, a través de su historia de desarrollo como nación en su cultura, asimilaron y adaptaron también cosas de otras naciones. Pero hablando de Hanukkah lo que conmemora es la rededicación del altar del templo de Jerusalén, porque en un momento dado, unos aproximadamente 200 años antes de Cristo, 170 antes de Cristo, fue profanado este templo por los griegos sirios. Y cuando hablamos de profanado, es que se violó la santidad del templo. La santidad del templo consistía en unas ofrendas específicas prescritas en el libro de Levítico para que fuesen ofrecidas sobre el altar. Cuando vienen estos griegos sirios y vienen y conquistan a Jerusalén, estoy parafraseando y haciendo una historia, simplemente una explicación breve de lo que es Hanukkah. Vinieron y sacrificaron un cerdo sobre el altar. Ahora, ¿por qué sacrificaron un cerdo sobre el altar? El cerdo es uno de los animales, sino el animal central del antiguo Medio Oriente para dedicar a dioses, y era uno de los ofrendas que se hacían para las deidades de ultratumba. Así que, ¿qué hace el Eterno? Separando a Israel de las demás naciones, comienza a traer instrucciones específicas en la Biblia. Y estas instrucciones lo que hacen es que ponen a Israel en un lugar separado donde
el antiguo mundo en un momento dado se podía diferenciar entre lo que hacían las demás naciones e Israel. Es importante porque cuando estudiamos la palabra santidad o separados o dedicados, tiene que ver con que yo estoy alejado o no tengo nada que ver con lo que los demás están haciendo. Así que vinieron estos griegos sirios y tomaron el templo y violaron el honor del altar, la santidad del altar, trayendo un sacrificio de cerdo. ¿Por qué trajeron el sacrificio de cerdo? Porque en vez de adorar al Dios de Israel, decidieron adorar a los dioses, en este caso Zeus, entre otros que pertenecían a este panteón o grupo de dioses. Así que para switchar es una palabra, no estoy hablando, no estoy diciendo que es correcta, que se entiende, es aceptada, que se entiende. Para switchar, para cambiar, ¿verdad? A qué Dios se está adorando en ese altar, no podían seguir con las ofrendas prescritas. Porque si seguían con las ofrendas prescritas, lo que se llama las ofrendas diarias, pues por ende se está adorando al Dios de Israel. Así que lo que decidieron es cambiar entonces el propósito de las ofrendas de este altar. Interrumpieron estas ofrendas al Eterno, a Dios de Israel, y redirigieron las intenciones de adoración sacrificando un cerdo. Ya ese cerdo ahora sabemos que marca el comienzo de un ciclo de servicio que no tiene nada que ver con el Dios de Israel, sino con las deidades, entonces griegas en este caso. Ese cerdo, ¿ok? Fue algo muy trágico para el pueblo de Israel, porque uno de los animales más de más carga de contaminación era ¿cuál? El cerdo. Así que fue una humillación. De hecho, cuando tú lees la historia, vino un momento dado, Josefo, un historiador judío, fue con una delegación a Roma y hasta se lo estaban vacilando y los romanos y burlándose de los judíos porque no querían comer cerdo, porque no podían entender por qué los judíos estaban con tanta cosa. Y Josefo estaba defendiendo la fe judía y explicándole la importancia de permitirle a ellos vivir alejados de todas estas prácticas. Tanto el comer cerdo como las adoraciones y los sacrificios que involucrara el cerdo y fuera del templo de Jerusalén. Así que cuando sacrificaron este cerdo, era como quien dice el templo que Dios le dijo a David y a Salomón que construyera para adorar a Dios, ahora se va a usar para adorar a otros dioses. Y esto fue un caos. Esto fue un caos. Así que Hanukkah, esto ocurrió como por unos 3 años. Luego entonces los judíos retomaron el templo, sacaron todos esos sacrificios, lo limpiaron y volvieron a redirigir o a rededicar el altar otra vez al Dios de Israel. Pues Hanukkah lo que hace es recordar esta hazaña, este evento. Fue un momento histórico, aparece en 2 libros, primero y segundo de Macabeos, y hay unos detalles interesantes de la historia que lo vamos a encontrar en la celebración hoy día, aún en Hanukkah. Por ejemplo, el relato de que unos pocos vencieron a muchos, porque era solamente un puñado de rebeldes de la resistencia judía que se enfrentaron con este gran ejército.
y fue un milagro, porque Dios le dio la victoria. Ahora, algo sumamente interesante, y lo tengo aquí en unas notas aquí, porque no, aunque ustedes creen que yo soy superdotado, no tanto como ustedes piensan, pero sí, superdotado. Ok, aquí lo tengo. Ok, perfecto. Tradicionalmente se le adjudica a Hanukkah el milagro de la multiplicación del aceite cuando fueron a dedicar el altar. Y sin embargo, en el siglo III, en el libro de oraciones de los judíos, aparece realmente el resumen en una oración de lo que ocurrió y lo que realmente se debe de conmemorar de Hanukkah. Y lo voy a leer brevemente aquí. Y esta sección de la amidad o de las oraciones que se hacen de pie se hace en el siglo III. Dice: te agradecemos, Dios nuestro, por la milagrosa liberación que concediste a nuestros padres en tiempos pasados en esta fecha. En los días de Matatías, hijo de Johanán, sumo sacerdote, Hasmonaita, el tiránico poder de Grecia se levantó contra tu pueblo para que abandonasen la Torá y la violasen. Así que no solamente se apoderaron del templo, sino que también comenzaron a oprimir a los judíos e impedirles que leyeran la Biblia, que guardaran Shabbat, que guardaran las fiestas y la circuncisión que se hacía a los niños al octavo día. Así que fue un tiempo muy oscuro de gran opresión religiosa para los judíos. Sigo leyendo aquí esta oración que se construyó para recordar Hanukkah. Dice: mas tú con tu bondad los sostuviste durante su angustia, asumiste su defensa y vindicaste su causa. Entregaste a los fuertes en manos de los débiles, a los numerosos en manos de pocos, a los malos en manos de los buenos y a los arrogantes en manos de los que manan y practican tu Torá. La salvación de Israel vieron las naciones y el mundo presenció tu grandeza. Después entraron tus hijos al santuario y lo restauraron. Encendieron luminarias en los atrios de tu morada y consagraron los 8 días de Hanukkah o de la dedicación. Ok, esto es importante, y lo está mencionando aquí esta oración de esta versión de la Amidad, porque cuando tú lees la Biblia y encuentras las instrucciones de parte de Dios de cómo construir el templo y los detalles que tienen que considerar, uno de los detalles a considerar es una etapa de inauguración o dedicación del edificio. La inauguración o dedicación del edificio consiste de 7 días más 1. Son 7 días y en el 8º día entonces entra el edificio en su uso como templo. Esto es importante, hermano, porque esto lo estamos viendo en los días de Hanukkah. Por eso es que Hanukkah son esos días que representan la dedicación del altar. Pero, algo interesante y algo importante. Esta oración que les acabo de leer, que se hizo en el siglo III, que resume lo que debe de conmemorarse y recordarse de Hanukkah, no incluye el milagro que tradicionalmente se comparte de que cuando fueron a prender la menorá solamente había aceite para un día y se multiplicó. Se considera una tradición, una narrativa tradicional o algunos hasta una leyenda. Y apareció un siglo después. Así que en el 3er siglo aparece esta versión de la Amidad, donde relata lo que, en mi opinión, realmente es lo que se debe de recordar.
¿por qué los judíos traen esta leyenda? ¿Por qué traen y añaden esto? Varias razones. Número uno, a veces nosotros queremos mostrar que Dios está envuelto en el asunto y con permiso, con algunas, no sé cómo se dice, género literario, no, es algo literario, un instrumento literario como la hipérbole, ¿ves? Y se utiliza no para meterte en embuste, sino porque quieren establecer un punto, ¿ok? Así que antes de decir, mira, estos judíos metiendo estos embustes, no, es el propósito de los géneros literarios, exagerar la nota para establecer un punto. Eso es bien importante. Así que esa es la situación con lo del aceite, ¿ok? ¿Ocurrió o no ocurrió? Yo no estaba ahí, pero no aparece este relato hasta 400 años después. Ni en el libro de los Macabeos aparece, que es el relato que tenemos en la Escritura más de perfil histórico que nos habla acerca de esta época. ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque si vamos a celebrar Hanukkah, vamos a dar una oportunidad de mirarlo como el Eterno quiere que lo miremos, de recordarlo históricamente para que haga sentido. Y por el otro lado, ¿de dónde viene la cuestión esta de la celebración de bombillas y todas estas cosas? Antes de decir, eso es pagano, ese es del diablo porque quieren convertirlo en Navidad, que eso es parte, pero realmente lo que ocurre es que en el libro de Macabeo establece que habían luces y que todas estas decoraciones son alusivas a la fiesta de Sukkot, de tabernáculo. ¿Por qué? Ellos estuvieron 3 años que no pudieron celebrar las fiestas. Y la última fiesta que ellos perdieron de celebrar fue Sukkot. Así que coincidían los días de Sukkot con los días de la dedicación del altar y entonces establecieron públicamente, vamos a celebrarlo de esta forma. Pero si tú no eres judío y tú no estás en ese momento, no vas a poder entender por qué ellos lo hicieron de esta forma. Extendieron la celebración de Sukkot o simplemente celebraron la dedicación del templo en el contexto del regocijo de Sukkot. Y eso fue lo que ocurrió, tan sencillo como eso. Claro, manteniendo ese escenario vivo, los judíos reconstruyen en esta época la celebración con la bombilla y la alegría, la misma alegría de Sukkot durante Hanukkah. Ahora bien, en el siglo XX vemos que los judíos que llegan a Estados Unidos en esta competencia cultural, ven que en la misma época que se celebra Hanukkah se celebra Navidad. Y ven que le están dando regalos a los niños americanos. Así que pues entonces le dan los regalos a los niños judíos. Y se inventaron hasta una canción, que no me acuerdo cómo es la canción, pero la canción que es como quien dice, tú celebras Navidad, yo no, a ti te dan un regalo, a mí me dan 8. ¿Ves? Vea, yo no sé la canción, pero ok. Ahora, la pregunta es porque esta semana como que me bombardearon de preguntas. Y después mi hermana me llamó y me dijo, mira, papá, que me están haciendo estas preguntas a mitades mías y demás. Y yo dije, ok, voy a tratar de hacer una aclaración en forma educativa, ¿verdad? El sábado. Ok, y una de las preguntas que si es malo dar regalos en Hanukkah. Bueno, siempre y cuando me incluyen a mí, no es malo. Ay, acogen, que me están mirando así, ok. A mí acogen. Si yo no los recibo, cogen, va a poner en Facebook esos paganos dando regalos. Si se lo dan, él lo boja. Ok, estamos bien. Es kosher. Ok, Eliú también me están mirando. Ok, está bien. Miriam también me está. Ok, tienes que darle a Eliú, a Miriam, a mí. Ok. Asunción también, ok, también. Ok. Jóvenes, tenemos que cogerlo suave porque no todo lo que es tradición es malo. Entonces, me encanta. ¡Hola! Yo sé que me están viendo. Porque me dijeron que me iban a escuchar. Pues lo comenté y fue algo interesante.
está todo el año criticando a los rabínicos. Y yo no estoy de acuerdo con todos los rabínicos. Y no todo lo que dice rabínico realmente es legal. Y hay cosas que son legales y le dicen rabínico. Así que mucho cuidado, porque si es legal, mucho cuidado. Ahora, se pasan criticando a los rabínicos y después Hanukkah están diciendo la lámpara se prende la mitad primero y de aquí para allá. ¿Sabes qué? ¿Cómo se prende la lámpara? Fue una disputa entre Hillel y Shammai. Ay, yo no hago cosas rabínicas. Pues no celebré Hanukkah con la lamparita prendiéndolo. Quédate en tu casa. No. Pues está bien, pastor, esta cosa rabínica sí lo voy a hacer. Pues te estás quieto. Te estás quieto, ¿ok? Entonces, así que ¿es malo dar regalos en Hanukkah? No. No es malo, hermano. Dar un regalo, hermano. De hecho, hay judíos entendiendo que Hanukkah no se trata de dar regalos. Se trata de la restauración, recordar la restauración del altar, pero, que una de las formas de recordar lo hacen en regalos, pero mira lo que los padres hacen. Cuando están dando regalos, se mantienen claros a los niños de dónde es la fuente de la alegría. Y eso es importante. Así que a mis amados amigos y todos los que estamos aquí, si ustedes ven que en Hanukkah hay unos hermanos compartiendo regalos, dando regalos, o sea, no se pongan así, mira, ellos se creen que eso es una Navidad, porque tú no sabes qué esos padres le están diciendo a sus hijos cuando están dando esos regalos. ¿Por qué? Porque esto no es una Navidad judía. Lo que pasa es, y aquí es donde tenemos que tener cuidado, parece una Navidad judía. Depende de cómo nosotros lo hagamos. ¿Ok? Y esto es bien importante. Pero, ¿sabes qué, hermano? Todas las cosas, comenzando, son malas para el que lo ve mal. Y no me mires así. Porque así es que comienza todas las cosas. Si usted no está en esa casa, estése quieto. Hay gente que quieren arreglar todas las casas de Facebook, pero la de ellos literalmente está descrita en el primer verso de Génesis. Caos. ¿Ves? Así que tranquilitos. Ok, exacto. Ok, entonces, otra situación interesante. Hace 2 días cambio mi perfil. Yo tengo mi página de Facebook, Pastor Walter Agosto y Walter Agosto. Cambié a Walter Agosto. No me acuerdo, iba a postear algo. Y comenzaron a bombardearme con un montón de posts acerca de la celebración de Yule. Yule, Y-U-L-E. Yule. Yo había oído acerca de Yule una vez que estuve estudiando acerca de lo que es estas religiones que aludan a lo que se llama Mother Nature o Wicca. Hace muchos años, yo ni estaba en raíces hebreas, pero siempre me gusta estudiar, siempre me gusta leer. Y me acuerdo cuando entré a estudiar Wicca y todas estas religiones que están basadas en las estaciones, siembra y cosas, todo lo que tiene que ver con el worship a la madre naturaleza, Mother Nature. ¿Ves? Porque en vez de invocar al Dios de Israel, invocan a Mother Nature. De que ellos salieron de la tierra, no ven a Dios como su padre. Y suena lindo, la madre naturaleza, pero es una frase que excluye al Dios de Israel, a Dios, y que tú vienes, esa es tu madre, la tierra. Y que si tú le haces daño a la tierra, estás haciendo daño a tu madre. ¿Ves? Ok. Entonces, lo que recibo una invitación
para el 21 de diciembre, recibo esa invitación en forma de video. Yo, pero ¿qué cosa del diablo esta? En forma de video, esta señora tocando un instrumento. Cling. Hello. Cling, cling. Yo no sé qué se metió esa señora ahí. Pero estaba así. Y yo, ay, esa paz yo la quiero. Porque ese es como el mensaje, ¿verdad? Y entonces, es para invitarme para el 21 de diciembre, que comienza el solsticio de invierno. Entonces yo, ok. Y entonces, empieza el 21 de diciembre. Entonces, bien interesante. Déjame ver si yo tengo algo por aquí. Si no, ok. Entonces, el término solsticio se deriva del latín solstitium, que significa el sol se detiene. Los solsticios ocurren debido a que la Tierra gira alrededor del sol inclinado a unos 23.5 grados. ¿Cuántos saben lo que es 23.5 grados en el eje? Ok, muy bien. Okay, porque estas son conversaciones que o sea, tú estás caminando y te sientes mareado. Yo creo que la Tierra está inclinando sobre los 22, 21, 20 más o menos. Yo creí que eran vértigos. Ok. Sobre su eje, haciendo que los días sean más largos y noches más cortas. Entonces, es el momento del año donde el sol alcanza su máxima declinación con respecto al ecuador terrestre. En otras palabras, este año, y por eso es que me estaban invitando a esta cosa, el solsticio de invierno tendrá lugar el 21 de diciembre, representando el día más corto del año y la noche más larga. A partir de ahí, entonces los días se alargan más paulatinamente y las noches son más cortas. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la interpretación de este evento en las distintas culturas, el inicio del invierno representa una época de renovación y renacimiento, efectuando diversas celebraciones y rituales alrededor del mundo, incluyendo las Saturnalias, que es la celebración a la deidad Saturn, de donde sacamos nuestros sábados. Todos los sábados, cada 7 días nosotros los mencionamos. No hay que se escape de estas cosas paganas. Estamos mezclados paganos. O sea, ¿qué día es hoy? Hoy es 2. No, sábado de Saturno, de una deidad romana. Lo dices cada 7 días. O sea, estamos rodeados de cosas paganas, hermano. No podemos escapar. Bueno, ese es del griego, pero ok. Pero el que puso esos nombres fue Roma. Fue Roma. Esa es la cuestión. Que Julio César, buscando cuadrar el calendario. Que lo más que pudo hacer es, pues, cada 4 años añadimos un día. Eso es lo mejor que él pudo hacer. Sí, pero es lo mismo, de los romanos. Entonces, ¿qué pasa? Esto es algo muy interesante, hermano, porque, mira esto. La celebración de la Saturnalia consiste, el plato principal de ¿qué? Un cerdo. Para este tiempo que se celebra entonces esta época que es la resurrección también del sol, el nacimiento del sol invicto, ¿ok? Esto nos da un mensaje interesante con Hanukkah. Para el mismo tiempo que están celebrando la victoria del sol, el tiempo de renovación de todas las cosas, donde se sacrifica y se come cerdo, para esa misma época que ocurrió en el templo en Jerusalén. Profanaron el templo poniendo un sol, los mismos que hacían estas celebraciones, porque Roma y Grecia eran como primos hermanos. Tenían lo que se llama el mitraísmo también, especialmente los romanos, como una fuente cultural que les ayudó a ellos a crear sus rituales y sus ceremonias. Así que ponte a pensar que históricamente
Hanukkah tiene una influencia de las celebraciones del solsticio de invierno, en la urgencia de proclamar el señorío de los panteones de las deidades romanas, y en este caso griegas, que eran primo hermano de las romanas. Por eso es que cuando celebramos Hanukkah hoy, tenemos que hacer ese bisturí, porque esa influencia histórica está ahí. Hanukkah tiene que ver con la dedicación del templo. Y si usted va a celebrar Hanukkah, por lo menos reúnese con su familia uno de los días y háblale acerca de dónde nace Hanukkah. ¿Qué es lo que debemos de recordar Hanukkah? ¿Y por qué lo estamos celebrando? ¿Por qué se celebra de la forma que se está celebrando? Que no es lo más importante, pero celebrarlo con fiestas y celebración, no importa, porque es que así lo celebraron. Por causa de haber pasado el tiempo de Sukkot, de tabernáculo, y quisieron celebrarlo. Oye, también, hello, ¿quién no quiere celebrar la victoria que tuvieron los judíos? Así que hay varias razones para las cuales celebrar, pero el protocolo, la ceremonia y el color de la celebración lo cogieron de Sukkot. ¿Ve? Esto es importante. Ok. Estas celebraciones del solsticio de invierno y de las Saturnalias tuvieron debates en cuanto a las fechas, porque en un momento dado esta época del 17 al 21 de diciembre o hasta el 23 se pensaba que era el cierre del año y el comienzo del año. Luego con Julio César es que se cuadra con que el 1 de enero va a ser el comienzo del año. Pero pensaban, y así lo celebraban, que era en el solsticio de invierno, el cierre y comienzo de un nuevo año. Con Julio César lo cuadraron para el 1. Así que muchas fiestas se extendieron desde el 17 hasta el 1. Por eso es que nosotros vemos y heredamos, así como heredamos los nombres romanos en los días, heredamos estas festividades donde el 31 de diciembre hay tanta algarabía, tanta celebración. Es la extensión de las Saturnalias y de la celebración del solsticio de invierno para cuadrar el desfase, una palabra que aprendí con mi hermana, desfase en las fechas. Porque si usted cree que los judíos eran los únicos que tenían problemas con las fechas, esto es importante entenderlo, porque si tus hijos te preguntan por qué celebramos esto, porque durante Pesaj, la Pascua, los niños judíos le preguntan por qué celebramos esto. Es importante que tú lo sepas, ¿por qué? ¿De dónde viene? Por causa de la influencia del cristianismo y el catolicismo, se comenzó a hacer uno de los grandes errores, utilizar el nombre del Señor y el Mesías en estas fiestas, donde se está profanando el nombre del Señor y el Mesías. Ahora bien, otra pregunta que me hicieron. Entonces, el día 1 de enero, ¿es malo decir feliz nuevo año? No, porque es un nuevo año. De la misma forma que es un nuevo mes, feliz nuevo mes. Es un nuevo año. Lo que sí usted no quiere hacer es el 31 en la noche participar de una extensión de la fiesta de esta celebración. Así que, ¿qué usted va a hacer con familiares? Dos cosas. Porque yo siempre le aconsejo. Con tiempo, háblale a tu familia. Nunca impongas lo que tú crees a nadie. No lo hagas. Pero comparte tu fe con los demás y respeta a los demás. Esta es la forma más responsable y respetuosa de cómo hacer las cosas. Porque no hay cosa más irracional de tú imponerle lo que tú crees a la gente cuando a ti te tomó un año entender lo que estás haciendo hoy. ¿Ves? Entonces queremos, tú sabes, en una época donde hay fiesta, porque
El que celebra Navidad y después de año está de fiesta. Y hay una parte emocional, tradicional, que tiene que ver con la familia y con la alegría, donde muchos de ellos no saben lo que hoy tú me estás escuchando decir. Es importante. Porque así como los que celebran Navidad y después de año, en la limitación de lo que ellos saben, aman a Dios y lo están demostrando. Acabo de decir algo que se supone que me den un montón de haters, o sea, se supone que las redes se caigan ahora mismo con lo que acabo de decir. Porque aman a Dios. Pero mientras más tú conoces, ese amor va madurando y cogiendo una forma. ¿Ves? Entonces, yo no dudo de que el que está celebrando Navidad ame a Dios. Y el de despedida de año ame a Dios. Pero tú sabes algo que él no sabe. Ahora tú estás en el valle de la decisión que tú vas a hacer. En su cabeza. ¡Pum! ¡Pum! Y esto es importante porque, mira, le voy a leer un salmo de aquí. Este es bien importante. Porque ahora tú sabes, ¿sí? ¿Qué tú vas a hacer? Porque no hay adoración sin decisiones. Tú tienes que decidir. Y traigo esto, hermano, porque mi familia, nosotros tenemos la clásica historia y testimonio de la última Navidad que celebré, donde estuve varias horas explicándole a mi familia y le dije, aquí están los últimos regalos de Navidad. Y yo no creía en Navidad ya. Preferí adorar al Señor y celebrarlo como dice la Biblia. Y no recibiendo ciegamente las tradiciones, que no todas son malas, pero cuando veo que hay cosas que, en mi opinión y a la luz de la Escritura y lo que he aprendido, ofenden a Dios, pues yo decido, pero soy yo. Y esto es algo que tenemos que hacerlo nosotros, usted. Usted no se enoje porque, yo estoy empogonado porque la prima mía está celebrando Navidad. La prima tuya no sabe nada de lo que tú estás. No, al contrario. Empogonaría estaría yo. Si tú con lo que sabes. Ese es el punto. Y ahí es donde somos confrontados. Así que esto es bien importante porque, hermano, si hay algo que se ve nasty, es tú caerle encima a la gente porque no quieren como tú. Pero no quieren como tú porque no tienen la información que tú tienes. ¿Ok? Entonces, ese día 31, pastor, ¿y qué hago? Porque mi familia me espera. Lo segundo que tienes que haber hecho es, durante el año, habla con tu familia, invítalos a tu casa. Porque una de las manipulaciones espontáneas y naturales es, este es el tiempo, esta es la época de la familia. ¿Quién dijo eso? Tú nunca estás con la familia. ¿Quién dijo eso? Pues entonces busca a tu familia, esté con ellos. ¿Pero por qué? Y el profeta, creo que fue Jeremías, lo dijo claro. No te conviertas a ellos, tú que se conviertan a ti. Y esto siempre va a pasar todos los años. Esto es un tiempo de prueba. Esto es un tiempo de prueba. Porque tú y yo tenemos que ser luz y que no se nos funda la bombilla hasta las octavitas. Ya. Pastor, ¿eso es importante? Sí, es importante porque es parte de tu adoración al Señor. Y es importante porque hoy día hay gente que están celebrando Navidad y otras fiestas y te están mirando. Y si ven que tú celebras las dos cosas y un día cuando ellos aprendan y ellos hagan lo que tú nunca hiciste, tomar la decisión, ellos son los primeros que te van a caer encima. ¿Te acuerdas cuando yo celebraba Navidad? Sí, y tú Hanukkah y las dos cosas, sí. Pues yo aprendí y llevo menos tiempo que tú. ¿Qué te pasa?
Tú no quieres eso. Ahora, así que, contestando la pregunta, ¿qué hago con mi familia? Ya yo te dije, comparte con ellos y ellos van a entender. Yo tengo una comunicación bien clara con mi familia. Y mi hermano y mi cuñado, que ellos me ven. Y bien chévere, como este año, en Día de Acción de Gracia, el día antes, cenamos juntos. Porque ellos tenían su compartir con su familia y nos anunciaron que tienen sus compartir el 24 y el 31, que ellos entienden que esto va en contra de mis convicciones y yo no celebro eso. Y no salió de mí, salió de mi hermano. Mira, como yo lo celebro y como nosotros vamos a tener una relación de comunicación y respeto, nosotros lo vamos a celebrar con nuestra familia, pero luego mi hermana viene de visita y queremos cenar todos juntos. Y como mi hermana Naida y yo le fuimos claros, después que no se mencione y no sea algo alusivo e indirecto, no hay problema. Y así mismo mi hermano, que no estudia la Torah, coordinó todo en base a una relación de respeto y comunicación que ha habido. Y nadie tiene que, pero tú tienes que hablar con tu familia. Porque si no, vamos a seguir con la cosa esta. Es que no entienden porque no das testimonio, no eres consistente y no te lo has dicho. Esto es importante porque quieren saber, jóvenes, la gente quiere saber, quieren aprender. ¿Ven? Entonces, ¿dónde está mi apuntador? Míralo aquí. Así que ya sabemos por qué esa noche. Pastor, ¿y qué vamos a hacer cuando empiezan a disparar y los cherry bomb de Juan y todas esas cosas? Y empiezan, mira los pétalos, felicidades. Usted no va a hacer eso, usted va a estar tranquilo viendo el video de la parashá mía o del Cohen David. Y tú me vas a estar escuchando a mí una parashá y ¡pra! Y todo menos. ¿Por qué? Oye, si tú jóvenes, perdonen, estoy sacando todo de mi cabeza, no tengo todo el tiempo para explicarles, pero si tú estudias las leyes o las reglas de Hanukkah, dice que las velas se prenden al caer el sol. ¿Por qué? Para que no confundan cómo Israel cuenta el comienzo de los días con las otras naciones. El 31 no celebran Happy New Year al caer el sol. Así que tú y yo somos parte del pueblo de Israel, que es Jayo, vamos a estar tirando cheribón a la medianoche. Pues nosotros no vamos a estar celebrando porque eso no tiene nada que ver conmigo y el Dios que yo le sirvo. Ay, pastor, pero es que es algo emocional, es nostálgico. Es cierto. Es cierto. Y le voy a leer algo de aquí. Se lo leo ahorita. Pero lo tengo ahí. Ok. No lo tengo aquí. No lo tengo aquí. Tenía algo aquí tan precioso para ustedes. Oh my God, no lo tengo aquí. Sí, lo tengo en algún sitio. Tengo algo tan bello para ustedes. No, Juan, hoy no hay. Hoy hasta que caiga el sol vamos a estar aquí. Vamos a estar aquí. Porque me interrumpiste, me robaste como media hora de atención por el cheribón tuyo. Olvídate, en estas festividades, olvídate Hanukkah, en Navidades, en estas festividades va a ser el cheribón de Juan. Cuando estén explotando, ¡pa! Juan. Ahí va otro. Ok, miren esto, mis hijos. Ok, jóvenes, aquí, este es el templo de Jerusalén. Y este es el altar, míralo ahí. En este altar es que pusieron un cerdo para switchar, para cambiar a qué Dios estamos adorando. ¿Ok? Fue aquí, mis hijos. Entonces, mira esto. Todos los ritos judíos fueron prohibidos, lo que resultó en el cese de sacrificio diario. Se erigió un altar a Zeus sobre el altar judío de ofrendas quemadas y se instituyó la adoración a Zeus en el templo. El 25 de diciembre del 167, eso fue el 25 de diciembre en nuestro calendario, que coincidió
con el mes que se llama Kislev también, que se celebra Hanukkah. Coincidió ese año. Como a veces Pesach coincide en miércoles. ¿Ok? Ahora, esto es importante. ¿Esto es casualidad? No es casualidad. Porque contrario a lo que dicen los famosos académicos que saben mucho y no conocen al Dios de Israel. Las demás naciones se inventaron a su Dios. Pero Israel, al compartir su historia, revela cómo Dios se manifiesta en la historia. Son dos cosas diferentes. Ahora, aquí estamos viendo a Dios manifestándose en la historia. Jóvenes, esta festividad del solsticio de invierno, que durante la transición del calendario de Julio César, se cambió el principio del año para esta época a 1 de enero, para tener a todo el mundo tranquilo, extendieron las festividades saturnalias hasta el 1 de enero. Todo el mundo contento. Cuando yo recibo la invitación, era de esta gente de la religión Wicca, para celebrar la renovación del nuevo año. Come with me. Cantó una cosa así, media hindú mezclado, que yo no sé qué cosa. Y gente escribieron, it's beautiful. Y yo, I don't understand. Después había uno en un monte tocando otra guitarra. Look at the sun. Yo, Dios mío, qué rayos se metieron. Esto es importante, jóvenes, porque aquí estaban trayendo la adoración al Dios de Israel. Y el libro de Macabeo, que relata la historia, esta es la historia de Hanukkah, habla de mártires que se negaron a comer carne de cerdo en su lugar, dieron su vida, incluido. Entre ellos estaban una madre y 7 hijos, que ya yo conté este relato. Hay 2 relatos, uno que aparece en el escritorio y una tradición de los hijos de Hannah. Diodoro, un historiador griego del siglo I, explica que Antíoco, el que estaba dirigiendo toda esta barbaridad en Jerusalén, villano de la historia de Hanukkah, roció sangre de cerdo en el altar del templo, vertió salsa de cerdo en los rollos de la Torá. Imagínate coger salsa de cerdo, mezclado con sangre y tirarlo a la Torá y mancharlo. Pues, si tú no quieres nada que ver con esto, pase la prueba. Y yo sé que esto suena como que, ay, pastor, estás muy fanático. Posiblemente estoy demostrando la pasión y el celo que viene no por lo que la gente dice, sino por cosas que yo estudio. Posiblemente todo lo deberíamos de estudiar, pero sin imponer a los demás lo que tú sabes hoy después de haber estudiado. Así que tenemos que hacer la asignación. Así que aquí en el segundo capítulo de Macabeo, en el capítulo 10, nos habla acerca de todo lo que hicieron la celebración y después se inclinaron hasta el suelo con la frente y cuando retomaron el templo los judíos y le rogaron a Dios que no los volviera a castigar con tanta desgracia. También le pidieron si volvían a pecar, los corrigiera con bondad, pero que jamás los volviera a entregar a los extranjeros, pues estos eran crueles y no respetaban a Dios. La purificación del templo se llevó a cabo el día 25 del mes de Kislev, que cayó con el 25 de diciembre. Eso es Biblia, jóvenes. Eso está en Macabeo. Es decir, en la misma fecha en que los extranjeros malvados le habían faltado el respeto al templo adorando a otros dioses. Es como un ciclo perfecto. ¿Usted cree que esto es casualidad? ¿Cómo? Exacto, contando las desgracias que
que históricamente queda registrado para que el pueblo de Israel no solamente no se olvide, sino el gran dicho de el que no conoce su historia. Es importante. Así que en estos días, otra cosa que me están refutando, Yeshua no celebró Hanukkah. Número uno, Yeshua era judío. Vamos a empezar por ahí. Yeshua estaba en el templo en la época de Hanukkah, y Juan, capítulo 10, verso 22, lo dejó escrito, por si acaso los sinópticos lo dejaron, simplemente como un recordatorio y para que yo pudiera conectar. Ahora en mi cabeza, que yo sigo a Yeshua como mi Mesías, ahora más que nunca yo no quiero nada que ver con estas festividades. Ahora, sigue aquí, hacía poco tiempo que habían celebrado las fiestas de las enramadas, o sea, Sukkot, escondidos en las montañas, en la cueva, como si fueran animales salvajes. Acuérdate que no les permitían celebrar las fiestas. Tienen que celebrar las fiestas escondidos. Y entonces, estoy leyendo del segundo libro de Macabeo, capítulo 10. Por eso, para celebrar la purificación del templo, Hanukkah, durante 8 días hicieron una fiesta muy, ¿qué? Muy parecida. Mira de dónde sale toda la festividad de Hanukkah. Hermano, háganlo. Ponga bombillas, adornen, pero sepa por qué lo estás haciendo. Y si alguien viene a fastidiarlo, ¿tú te crees que esto es una Navidad? Dile en hebreo esta frase: get alive. Porque a la gente le gusta criticar. Pero usted, dígale a su familia por qué lo estamos celebrando y de dónde viene la alegría. 3 dijeron amén. Ok. Ninguno dijo amén. Ok. Sigan. Hoy hay división en esta congregación. Hoy hay división. Los que están conmigo, el cheribón de Juan. Juan es Antíoco. Y yo soy descendiente de Matatía. No voy a hacer todo lo que hicieron los amoneos, pero por lo menos, ok. Sí, porque están callados. Es que hay algunos, yo me voy con Juan. Yo me voy con Juan. El Juan más ecuménico. Es que lo siento, estoy resistiendo. Ok, ya, ahora regresamos. Ok, mira esto. Ok, entonces, una fiesta muy parecida en la que todos llevaban en las manos hojas de palmera y ramas verdes adornadas con limones. Era tanta su alegría que cantaban himnos a Dios. Hermano, ponte a pensar, el templo era el centro de adoración. El templo para ellos era casa de Dios y puerta del cielo. Era lo que se llama luego en el misticismo judío el portal que más me permitía estar cerca al Dios del cielo. Destruir el templo era como si prohibieran a todos nosotros reunirnos. Tenías que como que inventártelo en tu casa. La búsqueda de Dios, cosa que ocurrió. Era tanta su alegría. ¿Saben lo que es eso, jóvenes? 3 años celebrando, pesa como pudieran porque no había templo. 3 años celebrando Sukkot escondido. Que de repente retomen el templo. Jóvenes, retomar el templo quiere decir que el rey volvió a reinar en Jerusalén y las fiestas ya no se harán privadas, que hay alegría en público. Y eso es Hanukkah. Hanukkah no es, yo celebro Navidad, pero y conozco la Torah. No, esto es lo que debes de conocer. Para que tu alegría se una con la alegría histórica del pueblo de Israel. Entonces, dice, era tanta su alegría que cantaban himnos a Dios por haberle permitido llevar a cabo la purificación del templo. Y todo el pueblo judío estuvo de acuerdo en celebrar esta fiesta que cada año. Y lo cual que
¿Por qué coincide con el solsticio de invierno? ¿Por qué coincide con el lechón? Porque esta es una de las motivaciones de ponerle el cerdo. La celebración de la renovación de la época, el fin de haber recogido cosecha y el comienzo de la siembra de una nueva estación donde ellos cogen este descanso. La verdad que el descanso eran fiestas que se distinguía con tres cosas: alcohol, sexo y cerdo. Triqui. Ay, cheribón. Eso fue después. Se añadió después de la codificación del Talmud ahí. Ok. Así que resumiendo, ¿es malo dar regalo en Hanukkah? No, de regalo. ¿Cómo tú vas? ¿Para dónde tú vas? No. ¿De qué equipo tú eres? Ok. Esto para allá. Mire, hermano. Aquí tengo un tratado, se llama Avodah Zarah, la Mishnah y el Talmud. Es interesante porque habla acerca de la idolatría en algunas facetas, relaciones con los que no creen como tú y whatever. Y según la historia, donde más apretaron tuercas, enseñando y recordando lo de Avodah Zarah, fue para esta época. Mira qué cosa. Qué casualidad. Y es que a veces nosotros tenemos nuestra opinión de cómo mantenernos en los dos mundos, pero si conociéramos la historia y conociéramos lo que dice la Biblia, el fuego y la pasión de ser quienes somos por la gracia de Dios se restauraría como el fuego que se restauró en el altar.